Hola, buenos días. Nuevamente para nosotros es un placer el que nos permitan colaborar con ustedes. Vamos a tocar un tema muy especial. Estamos en la época de las declaraciones anuales de las personas físicas y para nosotros es un gusto compartir la información que tenemos para ICOA, para sus directores, Javier Hernández, Daniel Medina. Es un privilegio el estar haciendo este tipo de eventos y poder colaborar con usted. Espero que sea de su agrado. Esperamos que nos hagan sugerencias respecto a temas que quieran que abordemos. Hay un botón de preguntas para que nos puedan hacer llegar las dudas que tengan y en la medida de lo posible se las haremos, les daremos respuesta ya sea en la plática o ya sea a través de un correo. Vamos. Bueno, vamos a hablar del tema de las personas físicas y en el tema de las personas físicas, lo que debemos de entender es que hay una gran diversidad de regímenes fiscales en los cuales se tributan, pero también es importante entender que cada uno de estos regímenes fiscales, en lo que respecta a pagos provisionales, tributa de manera independiente, ya sea a través de declaraciones provisionales que como persona física debemos de estar presentando, o ya sea a través de retenciones o una combinación de las dos. Pero a final de cuentas, al llegar el cierre del ejercicio, debemos de juntar los ingresos que tenemos en cada uno de estos regímenes y presentar una declaración anual en la cual incluyamos toda esta información, ¿vale? El título cuarto de la Ley del Impuesto sobre la Renta nos especifica los diferentes regímenes fiscales que una persona física puede estar utilizando para la realización de sus actividades fiscales. El capítulo número 1 nos habla de los ingresos por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado o lo que conocemos como sueldos y salarios. Capítulo número 2 nos habla de los ingresos por actividades empresariales y profesionales. Antes lo tenía separado la ley, pero ahora ha decidido desde hace algunos años que la actividad empresarial y la actividad profesional sean un solo régimen. ¿Por qué? Porque se divide ahí en varias secciones. La sección 1 nos habla de las personas físicas con actividades empresariales y profesionales. Lo que respecta específicamente ya sea a un honorario por servicio profesional independiente o a una actividad que pudiera ser de servicio o de comercio. Lo más similar a una sociedad moral. La sección 2 nos habla del régimen de incorporación fiscal. Todavía está vigente esta sección. Recordemos que aunque ya no hay este régimen en la actualidad, recordemos que tiene un plazo de 10 años para los que se afiliaron para poder llegar al 100% de tributación. Por eso es que todavía está vigente. La sección 3 nos habla de la prestación de bienes o prestación de servicios a través de Internet o a través de las plataformas tecnológicas. Es una modalidad que ha ido en aumento en el mercado y que la autoridad vio la necesidad de regular. La sección número 4 nos habla del régimen simplificado de confianza, que hasta el año pasado todavía me aparecía en el formato de la declaración anual, pero recordemos que hay una reforma, hay una disposición en resolución miscelánea que nos dice que para este tipo de contribuyentes la declaración anual ya es optativa. Optativa en un sentido figurado, porque ahorita en la plataforma que está habilitada en la página del SAT, pues no aparece ese módulo. Es decir, sí nos da la opción, pero la herramienta para presentar la declaración ahorita no lo tiene habilitado. ¿Vale? El capítulo número 3 nos habla de los ingresos por arrendamiento y en general por otorgar el uso o goce temporal de bienes inmuebles. ¿Sí? Recordemos que aunque me voy a regresar un poquito, el régimen simplificado de confianza me abarca algunas actividades de manera específica. Lo que sería la actividad empresarial, ya sea un tema de comercialización, un tema de servicios, lo que sería el honorario por servicios profesionales y lo que sería el arrendamiento. Siempre y cuando estos ingresos no superen los 3.5 millones de pesos al año. Pero de manera independiente puedo yo tener ya sea la actividad empresarial, como lo mencioné hace un momento, el tema de honorarios y también el tema de arrendamiento.
También tenemos el tema de los ingresos por enajenación de bienes, el cual se divide en dos secciones del régimen general y de la enajenación de acciones en bolsa de valores. El capítulo número 4 nos habla de los ingresos por adquisición de bienes. El número 6 de los intereses provenientes del sistema financiero o provenientes de las actividades con particulares. Capítulo número 7 nos habla de los ingresos por premios y sorteos. El número 8 de los ingresos por dividendos y en general por las ganancias distribuidas por las personas morales. El número 9 nos habla de los demás ingresos que pudiéramos obtener como personas físicas. El número 10 de las deducciones, de los requisitos de las deducciones y el número 11 de la declaración anual. Los dos últimos son enfocados tanto al cumplimiento de obligación como a las características que deben de reunir mis deducciones para darles el efecto de deducibilidad. De ahí en fuera, todo lo demás son actividades por las cuales podemos tener la obtención de un ingreso y ahí viene la diversificación de qué ingresos y por qué es necesario presentar una declaración anual. ¿Vale? Vamos a temas legales, a temas de fundamentos. El artículo 150 de la Ley del Impuesto sobre la Renta nos está hablando de qué personas están obligadas a presentar la declaración anual y cuándo están obligadas a presentarla. Entonces, lo que me dice es, todas aquellas personas físicas que tengan ingresos tienen la obligación de presentar declaración anual. Esta declaración se presentará en el mes de abril. Si alguno de ustedes tuvo oportunidad de validar la plataforma por ahí del mes de marzo, cuando entrábamos sí estaba habilitada, pero me decía que si quería presentar información o declaración anual con cifras de 2024, me mandaba un mensaje y me decía que estoy tratando de presentar una declaración anual de forma anticipada por motivo de fallecimiento del contribuyente. ¿Vale? Durante los últimos días del mes de marzo, también la autoridad emite el formulario previo para la presentación de la declaración anual ya con cifras 2024. Realmente no tiene cambios con el formulario del ejercicio anterior, es muy similar. Al contrario, adecuan situaciones que me permite y me facilita a mí llenar de una manera más eficiente esta declaración. Entonces, a partir del 1 de abril, ahora sí dice, ¿sabes qué? Ya no es un previo, ya quita el formulario anterior, ya no te va a aparecer el mensaje de que es una declaración anticipada, ya te permite ahora sí, en los últimos días de marzo estaba permitido el validar la información, pero estaba inhabilitado el botón de enviar. Ya a partir del 1 de abril ya me dicen, ¿sabes qué? Ya está habilitado, ahora sí puedes empezar a presentar y a enviar tus declaraciones. ¿Vale? El mismo artículo 150 nos dice quiénes pueden optar por no presentar la declaración anual. Principalmente son dos, el capítulo primero que estamos hablando de sueldos y salarios y el capítulo número 6 que es de los intereses. Si la suma de estos dos ingresos, de estos dos regímenes fiscales, no supera los 400,000 pesos, pudiéramos optar por no presentar la declaración anual sin sanción alguna. Si en el tema de los intereses el puro concepto de intereses reales excediera de 100,000 pesos, bueno, sí tendríamos la obligación de presentar la declaración. Si estamos abajo de esos 100,000 pesos y entre los dos no superamos los 400,000 pesos, podemos optar por no presentarla. El artículo 150 también me dice, oye, vamos a validar el total de los ingresos que tengas por todos los regímenes fiscales, ¿sale? Si tienes ingresos superiores por todo tipo de ingresos superiores a 500,000 pesos, tienes la obligación de presentar la declaración. Y por último nos dice, oye, nada más le vamos a dar un tratamiento especial al régimen de sueldos y salarios y va a estar a lo que dispone el artículo 98 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. ¿Qué me dice el artículo 98? Bueno, me dice, oye, si tienes ingresos superiores a 400,000 pesos, tienes que presentar tu declaración anual. Si tienes ingresos provenientes de dos o más patrones, tienes que presentar declaración anual. Si tienes ingresos provenientes de algún régimen fiscal
diferente al de sueldos y salarios, además del de sueldos, también tienes que presentar la declaración. ¿Qué pasa con aquellos empleados que se hayan contratado posteriores al 1 de enero o que hayan dejado de laborar con fecha anterior al 1 de diciembre? También tienen obligación de presentar declaración, ¿vale? O aquellas personas que aún no superando los 400,000 pesos y teniendo exclusivamente el ingreso de sueldos y salarios, hayan optado por presentar su declaración anual. ¿Y por qué opta la gente por presentar su declaración anual? Porque pueden aplicar el beneficio de las deducciones personales. Y este beneficio de deducciones personales les puede generar un saldo a favor, el cual pueden recuperar. Por así, ya entrando en materia, ya el nuevo portal, hasta ahorita yo me he percatado que solamente cambia la presentación, pero ya cuando entramos a los diferentes módulos para hacer cualquier trámite o presentar declaraciones, ya nos enfrentamos o ya lo que vemos es a lo tradicional, es decir, no está cambiando más que en la pantalla principal, ¿sí? Esta es la pantalla principal que nos muestra la página del SAT. En la parte de arriba podemos ver que tenemos opción de inicio, trámites y servicios, personas o empresas. Vamos a ir colocándonos en cada una de ellas para ir dando acceso. Cuando entramos al tema de personas, me aparece una descripción de los diferentes regímenes fiscales que puedo yo estar tributando, ¿vale? Los cuales se están viendo ahí en pantalla y se ven prácticamente todos los que habíamos comentado, ¿sí? Para el tema de presentación de la declaración anual, basta con que seleccione cualquiera de ellos y vaya yo a la opción número 5 que dice declara. Y una vez ahí, me da la opción de presenta tu declaración anual. Hay un icono con un cuadrito y flecha en diagonal hacia arriba que me va a dar acceso. Puedo identificarme ya sea con la clave CIEC o puedo identificarme con la clave fiel. Y una vez que me haya yo identificado, me da acceso al tema o a la plataforma para presentar declaraciones. De igual forma, la plataforma es igualita que el año pasado. Tengo la opción de consultar, tengo la opción de imprimir acuses, de verificar mis declaraciones pagadas o la que nos interesa, que es la primerita, la de presentar la declaración anual, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa? Cuando yo doy esta opción, la autoridad 1 está validando los datos que tiene registrados en mi constancia y me está habilitando aquellas opciones que pudiera yo presentar declaración conforme a los datos de identificación. Es decir, de inicio podemos ver un ejemplo en donde estamos viendo que está el régimen de sueldos y está el régimen de intereses, ¿vale? Yo puedo habilitar las demás, pero de inicio esto me está tomando. También está tomando de base la información que haya yo presentado con mis pagos provisionales. Entonces, también yo en mis provisionales ya estuve informando qué tipo de ingreso tuve y lo pudiera estar considerando aquí la autoridad. También en el caso que vemos en pantalla, podemos ver que la actividad empresarial y servicios profesionales honorarios también está habilitada. Me hace dos preguntas adicionales al tema de los regímenes fiscales. Me hace dos preguntas especiales y la primera es que si tuve ingresos provenientes del extranjero y que haya yo también efectuado algún pago provisional o haya yo sufrido alguna retención en el país de origen. Recordemos que al ser residentes fiscales en México tenemos la obligación de presentar o declarar los ingresos que haya tenido en totalidad, incluyendo aquellos que provengan del extranjero. Y el tema de la retención que me hayan efectuado es que si México tiene un tratado internacional para evitar doble tributación, pueda yo acreditar ese impuesto que me retuvieron en el extranjero o pagué en el extranjero, pueda yo acreditarlo en esta declaración, ¿vale? Y también me dice que sí estoy obligado a presentar información sobre situación fiscal, términos del artículo 32H. Es poco común que tengamos esta opción. Si tuviésemos la obligación, tendríamos que hacerlo, pero de inicio no. ¿Vale? Ahora, una vez que yo selecciono los diferentes regímenes fiscales y le doy continuar, la plataforma empieza a leer información que tiene precargada y empieza a hacer un proceso de llenado automático de la declaración, ¿vale?
Cuando acaba esta lectura nos dice, oye, ¿sabes qué? Que tengo información con los siguientes cortes. Tengo pagos provisionales y entero de retenciones con fecha de corte 24 de marzo 2025. Tengo una precarga de la declaración anual inmediata anterior con fecha de corte 25 de marzo 2025. Tengo una precarga de intereses y dividendos con fecha de corte. Las fechas pueden estar cambiando. Incluso la misma plataforma constantemente está actualizando esta información. También tengo lectura de CFDIs de nóminas, tengo lectura de CFDIs por el tema de deducciones personales y tengo también lectura de CFDI de tipo ingreso o egreso con fecha de corte. En este caso me está habilitando ahí que no hay. Quizás porque en mi actividad empresarial, en mi actividad profesional o incluso en el tema de arrendamiento, no tuve ingresos en el transcurso del año y por eso no está habilitado. Ya que le doy siguiente, entonces me encuentro con cada uno de los regímenes fiscales que puedo yo estar o consideré yo que debo de tomar en cuenta para mi declaración anual y me marca en cada uno de ellos una serie de alertas. A final de cuentas tengo que ir accesando a cada uno de ellos, verificar la alerta que me está mandando y aclararla porque en base a lo que yo vaya contestando o vaya aclarando, también va a tener un efecto en la presentación de la declaración anual. Recordemos, la autoridad hizo una precarga, pero no con esto quiere decir que tiene la capacidad de definir cuál es mi impuesto anual, porque hay diferentes supuestos en cada uno de ellos, ¿vale? Cuando yo le doy la opción en el tema de sueldos y salarios, me marca la siguiente información, pero va enfocada al tema de si yo pagué sueldos y salarios para efectos de ver qué subsidio tengo, para efectos de acreditarme contra el impuesto de mi declaración, ¿vale? En este caso, esta persona no tiene o no pagó sueldos y salarios, no tuvo un efecto de subsidio, no hay un subsidio que haya pagado en efectivo. 2024 es el último ejercicio que viene esa situación de pago de subsidio en efectivo que pudiera yo acreditar. Quizás pudiera yo tener un remanente de ejercicios anteriores pendientes de acreditar, pero 2024 prácticamente se acaba ese efecto, ¿vale? Cuando entro ya a verificar el módulo de ingresos por tema de sueldos y salarios, me aparece precargada la información. Para efectos de confidencialidad, ahorita borramos el tema del RFC del retenedor y el nombre de la razón social. Pero en estas dos columnas viene marcado esos dos datos de cada una de las empresas o cada uno de los contribuyentes que pagaron este tipo de concepto y viene un resumen de lo que corresponde al ingreso que está declarado de manera anual, ya sea grabado, ya sea exento, al subsidio que en todo caso nos aplicaron y sobre todo al tema de las retenciones. Pero me dice la autoridad, ¿sabes qué? Yo tengo precargada esta información, pero lo que tú tienes que hacer es validar y confirmar que esta información es verídica. Recordemos que estamos hablando de un tema de una declaratoria y una declaratoria ante una autoridad oficial, ¿vale? Y aparte de que estamos declarando ante una autoridad, la estamos firmando, ya sea con efectos de la FIEL o en su defecto con la SIEC, pero estamos declarando. Es muy importante que la información que presentemos sea absolutamente verídica por las contingencias que pudiera tener de estar declarando con información errónea o con información falsa. En la columna de validar, eliminar, me aparecen dos iconos, uno que parece un ojito y otro que parece eliminar, que es en el caso del ojito es para poder validar y el otro es para eliminar. ¿Vale? Una vez que yo le doy en la opción validar, me aparece un resumen de las características que tengo yo en este concepto. Puedo tener características de sueldo o salario o puedo tener el tema de los asimilables, ¿vale? En este caso, esta empresa lo que hizo fue pagar asimilables, por lo cual tengo yo que aplicar esa opción y me dice, me hace una primera pregunta, me dice, ¿eres integrante de una sociedad cooperativa de producción dedicada exclusivamente a actividades
pesqueras o silvícolas que cuente con concesión o permiso del gobierno federal. Para el caso que estamos viendo, la respuesta es no. Y de ahí me aparece un tema del importe anual de los ingresos asimilables y de la retención efectuada. Una vez que yo doy en la opción que viene en la parte de abajo, guardar, me habilita esa opción. Ahora, hay una ventana que dice más. Esta ventana que dice más, ¿a qué se refiere? A conceptos de indemnización, de jubilaciones en parcialidades, de una jubilación con pago único y de ingresos del seguro de retiro. Es decir, también me da esta opción de poder declarar este tipo de ingresos. ¿Vale? Ya una vez que yo habilito, vengo a la siguiente opción, al siguiente renglón del contribuyente que me pagó concepto de sueldos y salarios. En este caso sí es sueldo y salario. Tengo en la parte de arriba la alerta que me está preguntando si acepto o reconozco la información generada. Doy la opción que sí, me aparece el detalle de los exentos y una vez que guardo la información, se va actualizando esta ventana. Es decir, las dos que ya llené, la primera de asimilables y la segunda de sueldos, ya me aparece ahí con una opción que dice sí. ¿Qué pasa si la información que viene marcada aquí yo no estoy de acuerdo? Bueno, lo primero que tendría que hacer es eliminar la opción con el icono del botecito de basura, elimino la opción y una vez que la elimino, hago una carga de la información que yo considero como correcta. ¿Qué información cargo? Cargo el RFC del contribuyente que me hizo el pago, la razón social, tengo que detallar el ingreso que me pago de manera anual, tengo que detallar el tipo de ingreso y en todo caso, dale aceptar. Una vez que yo voy actualizando esta información, también las alertas se van eliminando. Como podemos ver en el supuesto o en la opción de sueldos, salarios y asimilados, ya no me aparece ningún número de alerta. Y las alertas que tenía anteriormente habilitadas, se van disminuyendo. Tengo ahí en la parte superior el tema de los ingresos y solamente me dice, tienes en este caso 14 alertas que corresponden a 14 opciones de la actividad empresarial y servicio profesional. ¿Vale? Cuando ya entro a esta opción, bueno, pues empezamos ahí con un cuestionario. Y las dos primeras preguntas me dicen, oye, tus ingresos fueron obtenidos a través de una copropiedad o una sociedad conyugal. Recordemos que en estos temas uno es el responsable de presentar la declaración de estas copropiedades y aparte debe de informar a las demás copropietarios cuál fue el resultado de la parte que le corresponde para que lo puedan ellos también informar. Y me dice que sí tengo la facilidad de aplicar, facilidad de comprobación establecida. ¿Sale? Esto va muy enfocado al tema de autotransportes, que me permite hacer deducciones sin necesidad de presentar comprobantes fiscales. Esto es una facilidad administrativa que tengo y que pudiera yo optar por marcarlo aquí. ¿Vale? Una vez que contesto, en este caso voy a indicar que no, me, me lleva al tema de los ingresos. Y el primer tema es, tienes que detallar la procedencia de tus ingresos. Para este tema estamos hablando de un importe de 654,000 pesos y me aparece un icono o una opción que dice detalle. Cuando yo habilito, pues lo que tengo que empezar a hacer es detallarlo. Lo tengo declarado de manera general. Esta información la está trayendo la plataforma de los diferentes pagos provisionales que yo he realizado y si recordarán, en el pago provisional solamente menciono el tipo de ingreso o el monto del ingreso que estoy obteniendo, pero no tengo el detalle. ¿Qué detalle voy a tener? Bueno, aquí cuando le doy a agregar, me dice, oye, selecciona el tipo de ingreso que estás teniendo y me apertura un catálogo. En este caso, para efectos prácticos, lo que vamos a estar seleccionando es que es un ingreso total propios de la actividad y que todos son nacionales. Pero tengo ahí diferentes ejemplos. Leo alguno de ellos, ingresos totales propios de la actividad, pero ahora estoy hablando del extranjero, por autotransporte de carga federal, por enajenación de acciones o reembolsos de capital, enajenación de terrenos y activos fijos y ahí se mencionan algunos. Necesito detallar la información.
Mi recomendación es que mientras más detallada tengamos esta información, la autoridad va a tener menos elementos para efectos de cuestionarnos referente a nuestra declaración. Una vez que ya yo detallo, se me quita la opción del tema, perdón, la alerta y ya queda habilitada, entonces se va actualizando. Como lo dije en un principio o hace un momento, aquí viene un detalle de lo que yo he presentado en mis pagos provisionales por mes, cantidades, el tema del estatus de mi declaración provisional, el número de operación y la fecha de presentación. De ahí viene esta información. Cuando estamos hablando de deducciones, también en la declaración provisional mencioné de manera general cuáles eran mis deducciones. Ahora también tengo que detallar la procedencia o cómo fui aplicando estas deducciones. ¿Vale? Doy la opción de agregar, me aparece una primera opción donde tengo que decir si es gasto, si es estímulo, si es deducción fiscal o si son adquisiciones. Y después me aparece un catálogo con una serie de opciones. Para efectos prácticos vamos a registrar todo en gastos, pero recuerden, es importantísimo detallar los gastos como efectivamente se deben de hacer. Ya una vez que los registros, perdón, que lo registro, se elimina la alerta y ya están detallados, ¿vale? En el tema de otras deducciones, principalmente es el tema de la PTU que tengo yo ahí que mencionar si tengo yo el supuesto de haber pagado PTU. Y me hacen una pregunta también si tengo algún tema de estímulos fiscales que no haya deducido o algún tema de estímulo por acreditar. Conforme yo vaya contestando, me puede abrir o cerrar las opciones de cuestionarios y me va habilitando o deshabilitando opciones que deba yo llenar. ¿Vale? En el caso de que yo dé una respuesta positiva, me dice que si tengo estímulos fiscales que no haya deducido en pagos provisionales, mi opción es sí. Bueno, entonces me pregunta, estímulo por contratación de personas con discapacidad, ¿cuánto es lo que yo puedo estar aplicando? O estímulo por la contratación de adultos mayores, ¿qué tanto puedo yo estar mencionando aquí? Y me habilita el monto que yo pudiera deducir. ¿Vale? Como lo dije hace un momento, tengo que detallar en el supuesto el tema de la PTU y si tengo pérdidas fiscales de ejercicios anteriores que tenga yo que aplicar. Acordémonos que sí es posible que yo obtenga pérdidas fiscales en cada uno de los regímenes fiscales que estoy tributando, pero no tengo opción de combinarlo. Es decir, si tengo pérdidas en el ejercicio pasado por el tema de servicios profesionales o por el tema de intereses, no puedo yo acumular todas esas pérdidas y aplicarlas contra la utilidad de este ejercicio. Eso no puedo hacerlo. ¿Vale? Una vez que tengo yo determinado ahí mi utilidad gravable, también puedo yo validar la información mostrada en los pagos provisionales con todo el detalle de mis pagos provisionales para cerrar este tema. ¿Vale? El tema de los pagos provisionales tengo que habilitar tengo que validarlo, tanto el tema de ingresos, tema de deducciones, tema de los pagos que haya yo realizado para efectos de acreditar contra el impuesto. ¿Vale? Ahora, en el caso de que haya yo tenido retenciones de contribuyentes, bueno, la retención igual en los pagos provisionales está mencionada de manera general. Ahora tengo que detallar los datos del retenedor. ¿Vale? Es decir, los datos de identificación como es el RFC, como es la razón social, cuánto fue el importe de la operación y cuánto fue el importe de la retención. Una vez que yo habilite esta información, que yo vaya detallando, entonces ya puedo yo ir considerando ese tema de retenciones también para efectos de disminuir mi impuesto anual. Tratándose de actividades empresariales y servicios profesionales, recordemos que tengo la obligación desde 2023 de presentar información financiera, ¿sí? Es decir, si tengo la obligación de presentar un estado de situación financiera y un estado de resultados. Para efectos prácticos, ahorita solamente lo voy a presentar en cero, pero sí existe la obligación. No omitamos esta información porque podemos ser acreedores de una sanción por parte de la autoridad. En la primera opción, ahí me viene el detalle del activo, me viene una serie de cuentas que puedo yo estar considerando
tendría yo que detallar el monto para efectos de ir registrando cada uno de los activos. En el tema de pasivo, también me viene ahí una serie de opciones que pueda yo llenar. Tengo que detallar el monto y tengo que ir actualizando. Y también el detalle de capital. Entonces, es importante que esta situación financiera se vaya llenando. ¿Vale? Ahora, pasemos al tema de arrendamiento. En el tema de arrendamiento, recordemos que tenemos dos opciones de deducibilidad. La opción de la deducción ciega, el 35% del monto total de los ingresos, pero tengo la obligación de declarar así todo el ejercicio. Es decir, si yo presenté mi declaración del mes de enero y opté por aplicar la deducción ciega, todos los pagos provisionales del ejercicio, los tengo que presentar de la misma forma. De igual manera, me pregunta si el tema del ingreso por arrendamiento proviene de una sociedad en copropiedad o de una sociedad conyugal. ¿Vale? Voy habilitando, voy contestando el cuestionario, se van solventando las alertas que me va mencionando y empiezo con el tema de los ingresos. Tengo ingresos cobrados por 3 millones de pesos, me aparece la opción de detalle, la cual debo solventar, ¿sale? En este caso, también mis pagos provisionales se ven reflejados de manera automática a lo que yo vaya a presentar en mi declaración anual, con el detalle de las diferentes declaraciones que presento, ¿vale? Y en el tema de las deducciones autorizadas, aunque yo haya presentado en mi pago provisional la opción de la deducción ciega, en la declaración anual sí me permite cambiarlo. Y pudiera yo optar solamente en la declaración anual de decirle, ¿sabes qué? A final de cuentas tuve deducciones superiores al 35% y en mi declaración anual opto por aplicar el tema de las deducciones que sí son comprobables. O puedo seguir con la deducción del 35%. ¿Sale? En el caso de que yo opte por las deducciones comprobables, bueno, a final de cuentas también tengo que indicar cuáles son estas deducciones, cuál es el importe de cada una de ellas para que pueda yo aplicar. ¿Vale? Me pregunta si tengo estímulos fiscales, o tengo estímulos que tenga yo que aplicar. En este caso le voy a dar la opción no para efectos de continuar. ¿Vale? Ya tengo yo el tema del detalle en pagos provisionales de lo que se presentó en mi declaración provisional y también ahora tengo el tema de lo que se presentó como pago provisional del impuesto en el tema de arrendamiento. Esto es para efectos de validar. La información, comentamos que viene precargada de al menos dos situaciones. Los CFDIs que estoy emitiendo, que ya hay un proceso de validación en cada pago provisional y la procedencia o lo que yo haya informado en mi pago provisional es lo que estoy acarreando aquí. Si la información detallada, ya sea de deducciones, ya sea de ingresos o ya sea de pago provisional que aparece en mi declaración anual, no corresponde a lo que yo tengo registrado, lo tengo que arreglar con las declaraciones complementarias de mis pagos provisionales. Y tengo que modificar pagos provisionales, yo les pido que lo hagan lo antes posible porque hay un periodo en que la autoridad puede reconocer estos pagos complementarios que efectúen para reconocerlos en mi declaración anual. Actualmente se están tardando de 2 a 3 días hábiles, pero esto conforme va pasando el tiempo y se va acercando la fecha límite se vuelve un poquito más engorroso. Entonces, por una parte, tengo el efecto del pago provisional que tengo que presentar, que muchos de ellos son acumulativos, es decir, si tengo que corregir todos, primero tengo que corregir enero, esperar que me lo reconozca la plataforma para poder corregir febrero, esperar que lo reconozca para poder corregir marzo y así sucesivamente. Y luego, una vez que haya yo hecho las correcciones pertinentes, tengo que esperar a que la plataforma de la declaración anual también lo reconozca para poder presentar la información fidedigna. ¿Vale? Ya tengo ingresos por sueldos y salarios, ya tengo el tema de ingresos por servicios profesionales, ya tengo el tema de ingresos por arrendamiento.
Vámonos al tema de intereses y vamos al tema de la procedencia del sistema financiero. Esta información también viene precargada en base a qué? A lo que el sistema financiero reporta a la autoridad. Recordemos que, haciendo un poquito de historia, el sistema financiero empezó a compartir información con la autoridad fiscal en 2014 con el famoso impuesto a los depósitos en efectivo, pero en su momento era información que compartía a solicitud de la autoridad. Pero a partir de 2023 ya es una información que comparte de manera general y de manera automática. Entonces, por eso es que también esta información ya viene precargada. Validamos la procedencia y la validez de esta información con los mismos iconos de validar o eliminar. Y una vez que la vayamos aceptando, se va corrigiendo. Ahora, tengo intereses que también provienen no del sistema financiero, sino intereses que estamos cobrando a particulares, por los cuales deberíamos de emitir un comprobante fiscal y deberíamos de considerar el efecto de alguna retención de impuesto. Entonces, esa información que viene no del sistema financiero, tendríamos que mencionarla también de esta forma. Recordemos que en el supuesto de tener este tipo de ingresos, también estamos obligados a presentar o a declarar provisionalmente este tipo de ingresos. ¿Vale? Tengo una opción de si tuve ingresos provenientes de retiros parciales por seguro de separación, solamente aplica para empleados del sector de gobierno y en el caso de que sí los haya tenido, bueno, pues tengo que llenar la información correspondiente. Pero repito, solamente es para empleados del sector gobierno. ¿Vale? Ahora sí, ya una vez que yo tengo la totalidad del tema de intereses llenados, de la información validada, aceptada, ahora sí ya tengo yo qué es lo que voy a estar acumulando para mi declaración anual, que tengo que estar yo considerando. Recordemos que en tema financiero puedo tener periodos con un efecto de utilidad y periodos con un efecto de pérdida dentro del mismo ejercicio que pudiera ahí favorecerme para el tema de la declaración. ¿Vale? En el tema de dividendos hay muchas plataformas de inversión, hay muchos portafolios de inversión que en el caso de estar optando por participar en este tipo de portafolios de inversión, bueno, también se están considerando a través de dividendos y también viene una información precargada. Pero recordemos que en el caso de que los dividendos provengan de una empresa que decidió repartir dividendos, me emitió el CFDI correspondiente, bueno, pues también debo de considerarlos con el respectivo acreditamiento del impuesto y los efectos que pudiéramos tener ahí en la declaración anual. Recordemos que si son dividendos posteriores a 2014, hay un pago de un 10% adicional que no puedo yo acreditar, pero sin embargo sí tengo yo, hay que considerarlo dentro de mi declaración, ¿vale? Puedo yo declarar el tema de demás ingresos, ya la información no es tan detallada como lo viene en las diferentes plataformas, en las diferentes opciones, y pudiera yo aquí marcar el tema de otros ingresos, ¿vale? Hay otro tema de regímenes, por ejemplo, el tema de enajenación de inmuebles, que es un caso que se da de manera común, hablando de inmuebles por locales comerciales. En este caso, cuando hacemos este tipo de operaciones, se hacen ante un notario y el notario lo primero que hace es hacer una retención provisional. Es decir, cuando firmamos escritura por una enajenación de un inmueble, el notario nos hace una retención, calcula el efecto fiscal que pueda tener la operación en cuestión y me dice, ¿sabes qué? Tienes que pagar un impuesto, te hago una retención, pero de todas formas tú tienes que considerar este ingreso dentro de tu declaración anual y debes de aplicarlo y aceptar lo que conduce a la acumulación de este ingreso, ¿vale? Mucho ojo con este tipo de situaciones porque hablamos de que sí puede llegar a tener un efecto representativo en el impuesto a pagar en mi declaración anual. Hablando del tema de una enajenación de casa habitación, debemos de validar que la escritura sí me esté mencionando los datos de la operación, sobre todo en efectos de retención de impuesto,
porque si la operación cumple con los requisitos del artículo 93 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, podríamos estar hablando que es una operación exenta de impuesto sobre la renta. Y aunque sí tenemos la obligación de declararlo, también tenemos la opción de poner o tenemos el beneficio de poner los ingresos en el rubro de ingresos exentos y que no me afecte en un tema impositivo. Pero es importante contar con la escritura y recordemos que los notarios están obligados a presentar una declaración informativa de este tipo de operaciones y también nos entregan una constancia por este tipo de operaciones que avala lo comentado anteriormente. ¿Vale? Ahora, ya tengo la totalidad de ingresos detallados. Ahora, tengo el beneficio de deducciones personales. En cada uno de los rubros que fuimos viendo, tengo el tema del ingreso, el tema de la deducción, tengo el tema de los pagos provisionales que efectué e incluso tengo el tema de las retenciones que me efectuaron. Entonces, vámonos con el beneficio que tengo de aplicar deducciones personales y vamos a ver qué deducciones personales puedo yo tener, ¿vale? Las voy a mencionar. Primer tema, el concepto de honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios. Me atrevo a mencionar que dentro de estos conceptos podemos estar hablando del pago de sesiones con psicólogos, del pago de sesiones con nutriólogos, de la adquisición de anteojos. No nos enfoquemos solamente que es consulta médica, ¿vale? También tenemos esa opción. Ya nos permite la ley mencionar este tipo de gastos ya como una deducción personal, incluso el tema de los análisis clínicos o estudios de radiografías o ese tipo de conceptos que pudieran considerarse como una deducción personal. Gastos médicos por incapacidad o discapacidad, principalmente es el uso o la compra de prótesis, la compra de silla de ruedas o de utensilios que necesiten este tipo de personas. Los gastos funerarios, en el caso de beneficiarios, ya sea cónyuge, ya sea ascendientes o descendientes en línea recta, la totalidad de deducciones personales o cada uno de los conceptos va a estar basada en esas reglas. También tenemos reglas de comprobación, es decir, tengo que tener el comprobante fiscal que ampare la adquisición o el gasto que haya yo realizado. Tengo que aplicar las reglas de pago, que sea a través de una tarjeta electrónica, una tarjeta de crédito, un monedero electrónico, una cuenta de débito, una transferencia, un cheque nominativo. Cumpliendo estas reglas, puedo yo acceder al tema de aplicar mis deducciones personales en mi declaración anual. Tengo el tema de los donativos con ciertas limitantes. La principal es que no puede ser más del 7% del total de ingresos. Tengo el tema de los intereses reales por adquisición de casa habitación a través de créditos hipotecarios. El más común es el tema de Infonavit, pero por supuesto las instituciones bancarias que nos den este tipo de créditos también nos proporcionan una constancia en donde nos detallan cuánto hemos pagado intereses y cuál de esos intereses o el importe de esos intereses, cuáles son los intereses reales, ¿vale? Tengo temas de aportaciones voluntarias y complementarias a planes de retiro. He visto los casos en los cuales el empleado le dice al patrón, reténme 500 pesos y por favor a través del SUA aplícalo a mi cuenta de retiro. Es válida esta opción. Hay muchas aseguradoras que también tienen este tipo de planes, aunque tienen una característica especial. O yo mismo puedo ir a hacer aportaciones a mi Afore de manera personal y pudiera yo deducirlo en este tema. Primas por seguro de gastos médicos mayores, igual aplicados en la misma situación, cónyuge o concubino, ascendentes o descendientes en línea recta hasta el primer grado, es decir, papás o hijos, transporte escolar de los hijos y depósitos en cuentas especiales de ahorro para el retiro. Ahora, estos dos últimos conceptos que son las aportaciones y que es el tema de colegiatura, no lo quisiera yo manejar como una deducción personal. Tiene el mismo efecto, pero a final de cuentas su procedencia y su aplicación es un poquito diferente. ¿Por qué lo digo? Me voy a saltar
un par de láminas y ahorita se los menciono, ¿vale? Estos dos conceptos de depósitos en cuentas especiales para el ahorro y el tema de colegiaturas no están marcados en ley, ¿vale? Están marcados, uno de ellos como un estímulo fiscal y otro de ellos por medio de un decreto, ¿vale? Es decir, el artículo 185 nos habla de los estímulos fiscales y nos dicen que aquellas personas que tributen en el título cuarto, estamos hablando de las personas físicas, y que realicen pagos de primas, de contratos de seguro, que tengan como bases planes de pensiones relacionadas con la edad, jubilación o retiro, podrán tener el estímulo fiscal marcado en este artículo. ¿Cuál es el importe o el tope de este estímulo? Bueno, pues el tope es de 152,000. Una cifra importante, es una cifra considerable. Si yo hago aportaciones en estos rubros, tengo la posibilidad de disminuirlo hasta 152,000 pesos. Obvio, si hago importes superiores, está topado a esta cantidad. Si hago importes inferiores, hasta la cantidad que yo aporto. Y en el siguiente tema, que es el tema de colegiaturas, bueno, pues tengo los diferentes grados escolares y las diferentes limitantes. Esta va a depender también tanto del grado escolar en el cual están participando exclusivamente nuestros hijos, nuestros descendientes, y están topados hasta los importes que aparecen en pantalla. Preescolar, 14,200, primaria, 12,900, secundaria, 19,900. Profesional técnico, son las carreras técnicas, 17,100 y bachillerato es equivalente hasta 24,500 por cada hijo, ¿vale? No tengo la opción de universidades, hasta ahí nos detenemos. Todo esto queda fuera de lo que establecen los topes de las deducciones personales, por eso quise separarlas, ¿vale? Recordemos que las deducciones personales que mencioné, tengo dos limitantes. Una, la cantidad que sea menor entre estas dos bases, ya sea 5 veces la UMA elevadas al año o el 15% del ingreso anual del contribuyente. La que sea menor va a ser mi tope. Si yo me voy a una conversión de UMA, entonces estaría hablando que mi UMA en 2024 estuvo en 108,57. 5 veces representa 542,000 pesos y esto elevado al año representa 198,000 pesos. Ese sería, digamos, el tope de las deducciones personales a los que yo tengo derecho, ¿vale? Repito, estos dos conceptos están fuera de esta limitante, por lo cual a esos 198,000 pesos yo pudiera incrementarle los 152,000 pesos que me marca el tema de depósitos en cuentas especiales para el ahorro y pudiera yo incrementarle el tema de las colegiaturas que pudiera yo estar pagando para ello, ¿vale? Ahora sí, me regreso. Una vez que yo esté en esta opción, estarán viendo que también me aparecen alertas. Son los CFDIs que tiene identificada la autoridad bajo este rubro. Tengo que ir habilitando cada una de ellas y tengo que ir solventando estas alertas. En el primer caso estoy especificando que las facturas que se tienen identificadas como posibles deducciones personales en el caso de honorarios por servicios médicos, dentales y gastos hospitalarios es de tanto. Si yo reconozco esta información, la valido y la acepto. Si considero que no están tomando, principalmente que no están tomando algún concepto, bueno, lo puedo y me da la opción de agregarlo, pero tengo que tener la comprobación correspondiente y tengo que haber cumplido con las reglas de deducibilidad, ¿vale? Si cumplo con esto, puedo modificar esta información y lo puedo seleccionar. Ahora, en este caso estoy hablando de deducciones o de primas por deducciones personales de gastos médicos, primas de seguro de gastos médicos. Si se dan cuenta, tengo facturas que me amparan 355,000 pesos, pero solamente puedo deducir 137,000 pesos. ¿Por qué? Porque ya tengo el tope. Entonces, los 67,000, los 60,000 pesos que tenía anterior, más los 137,000 pesos de esta opción, llegué al tope de los 198,000 pesos que habíamos comentado como limitante y por eso es que solamente me permite hasta ese importe.
Una vez que yo valido esta información, pues me va acumulando. Oye, que también tengo temas por gastos de transportación escolar obligatorio. Pues sí, pero como ya excedí el monto, ya no puedo deducirlo, ya me quedé hasta ahí, aunque yo le dé a aceptar para quitar la alerta, ya no me va a permitir considerarlo como una deducción personal que me aplique al tema de mi declaración. ¿Vale? Una vez que yo tenga, este, en este caso podemos ver el tema de colegiaturas, que aunque tengo importes por colegiaturas también muy fuertes, bueno, tengo el tope de 61,900, dependiendo el grado escolar y dependiendo la cantidad de hijos, y esto me va a sumar a los 198 que ya tenía como limitante como deducciones personales, ¿sale? Si se dan cuenta en el tema de ingresos, ya no tengo alertas, en el tema de deducciones personales ya no tengo alertas y ahora tengo la opción de determinación, ¿vale? Toda la información que fui cargando ya aparece aquí. Tengo ingresos acumulables por 2,077,000 pesos. Tengo deducciones personales de 259,000 pesos por el efecto que habíamos comentado anteriormente, los 198,000 pesos más el tema de los 60,000 pesos de colegiatura. Tengo una base gravable ya determinada, me da mi impuesto anual, tengo la aplicación, ahí un tema de subsidio al empleo, tengo el acreditamiento tanto de los pagos provisionales que haya yo efectuado en cada una de mis regímenes fiscales, tengo yo el tema de las retenciones que haya yo acreditado contra mis diferentes retenedores, ya sea en tema de honorarios, ya sea en tema de arrendamiento, en el supuesto que haya existido, y también tengo el tema ya como resultado definitivo. En este caso, el resultado es de 63,000 pesos de impuesto a favor y me dice la autoridad, ¿qué quieres hacer con ellos? ¿Sale? Puedes optar por dos cosas. Uno, compensarlo. Puedes dejarlo ahí como un saldo a favor que vas a ir compensando contra los impuestos en el siguiente ejercicio una vez que hayas presentado tu declaración anual, o puedes optar porque se te devuelva ese importe. En el caso de que optemos por devolución, me va a pedir dos datos. Uno, el número de cuenta clave, que debe de ser una cuenta del contribuyente. No puedo meter una cuenta que no sea del contribuyente, el nombre del banco, y me dice que si declaro bajo protesta de decir verdad, esa cuenta corresponde al contribuyente. Entonces, mucho cuidado con la información que se menciona aquí. ¿Vale? Hasta el ejercicio pasado, la autoridad estaba siendo muy cumplidora, sobre todo cuando hablamos de los contribuyentes que solamente están declarando sueldos y salarios. Era muy efectiva la autoridad, lo estaba devolviendo de una manera muy pronta, estaba cumpliendo ahí con un compromiso de hasta en 6 días tener el proceso de devolución. Para este ejercicio creo que se están tardando un poquito más, pero esperemos ahí que sigan sobre la misma mecánica. ¿Vale? Me pide, oye, necesito que me des información adicional. ¿Qué tipo de información? Bueno, cuando tengamos conceptos de préstamos, donativos, premios que superen 600,000 pesos, bueno, pues tengo la obligación de informarlos, aunque no formen parte de mi base gravable, si yo los tuve, los tengo que tener. He visto donativos que se hace de padre a hijo que superan estos montos y por tema de tener una certeza jurídica referente a este tipo de operaciones, este tipo de donativos lo hacen ante notario público para que conste que el ingreso proviene de papá a hijo, que es un donativo y que como supera estos importes, la autoridad puede cuestionarme y tengo yo el elemento de comprobar esta situación, ¿vale? Si yo tuviese otros datos informativos que declarar, bueno, se aperturan los cuestionarios y tengo que empezar a contestar cada una de las preguntas que me esté solicitando la autoridad para yo dar certeza a la información que estoy presentando, ¿vale? Si tengo algún tema de esquemas fiscales reportables que confirmar, bueno, pues si yo le doy que sí, me da la opción de agregar y tendría yo que detallar el tema del esquema fiscal que tengo yo que reportar, ¿vale? Si no tengo información que reportar, bueno, tengo que habilitar la opción de pago para tener el detalle de cuál es el resultado de mi impuesto. Y en este caso estoy hablando de un saldo a favor
y me está dando un importe. Si yo ya no tengo ninguna alerta, entonces puedo yo enviar mi declaración, hacer un proceso de validación de información, o simplemente optar por presentar mi declaración. En algunos casos, la autoridad me dice, oye, dependiendo del ingreso, te voy a solicitar que firmes, ya sea con la FIEL, perdón, dependiendo del saldo a favor o el resultado de la declaración, te puedo yo solicitar que firmes con la FIEL o con la SIEC es suficiente. Esto va a depender del importe con el cual yo esté teniendo como resultado. Ahora, me están haciendo una pregunta y me dicen, si soy pensionado, recibo en el año 273,000 pesos, más lo del Afore, que fue de 250,000, ¿tengo la obligación de presentar la declaración anual porque rebasé los 400,000 pesos? En estricta teoría, sí, sí tienes esta obligación de presentar la declaración anual, nada más que recordemos que en el tema de pensión hay un monto que está exento de impuesto sobre la renta. Entonces tendríamos que tener bien el detalle de los CFDIs que te emitió la autoridad por tema de pensión y tenemos que tener el detalle o la constancia de lo proveniente del Afore para justificar cuáles son los ingresos que están exentos y los puedas tú declarar como un ingreso exento. Entonces, sí tendríamos la obligación, pero sí tenemos el beneficio de poder presentar ingresos exentos y que no te afecte en tema impositivo. Así como lo platiqué hace tiempo, si se dan cuenta, el tema de presentación de declaraciones, la autoridad cada vez nos ha facilitado más este tema de presentación. Recurre mucho al tema de la lectura de los FDIs, ya sea los que hayamos emitido, los que nos hayan emitido. Recurre mucho al tema de los pagos provisionales que estemos presentando de manera constante. Entonces, la autoridad nos está dando una infinidad de facilidades para efectos de cumplir con nuestras obligaciones. No queda más que seguir ese tema, tener cuidado en la emisión y en la recepción de los FDIs, darle seguimiento para que toda la información al momento de presentar la declaración anual sea información que ya validamos durante todo el ejercicio, que tenemos la certeza que es información fidedigna, que tenemos todo el tema de comprobación y de registros contables correspondientes, que estamos en pleno cumplimiento y esto de presentar la declaración anual sea solamente un trámite, ¿vale? Cualquier situación, digo, por mi parte ha sido todo. Cualquier situación, estamos a la orden, ya sea a través del correo electrónico, ya sea a través de nuestras redes sociales. Les pido que no dejen de seguirnos. Las pongo bueno, no las tengo en pantalla, pero en fin. Quedo a sus órdenes, no queda más que agradecer su presencia. Muchas gracias, esperamos sus comentarios. Hasta luego.